Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, un pequeño pueblo del estado mexicano de Tabasco, y es una de las figuras políticas más prominentes y controvertidas de la historia moderna de México. Con su estilo de liderazgo sencillo, su estilo de vida sencillo y su inquebrantable compromiso con la justicia social, AMLO se ha convertido en un símbolo de esperanza para millones de mexicanos, así como en un foco de debate. Fue presidente de México de 2018 a 2024, liderando al país a través de un período tumultuoso de reformas audaces y enormes desafíos. AMLO creció en una familia de clase media en Tabasco, donde sus padres, Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, regentaban una pequeña tienda de abarrotes. Como uno de 7 hermanos, AMLO se crió con un sentido de responsabilidad comunitaria y compasión por los menos afortunados. Su padre, un hombre estricto pero justo, solía hablarles a sus hijos sobre las injusticias de la sociedad mexicana, mientras que su madre, una mujer compasiva, le inculcó el amor por la literatura y la historia. Estos valores moldearon a AMLO, convirtiéndolo en un activista social y político con una firme convicción de cambiar el destino de quienes habían quedado atrás. Desde muy joven, AMLO demostró talento de liderazgo y perspicacia política. Se graduó de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se fascinó por las ideas de izquierda y los ideales de revolucionarios mexicanos como Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Tras graduarse, comenzó su carrera trabajando en el Instituto Tabasco de los Pueblos Indígenas, donde luchó por los derechos de las comunidades indígenas. Fue allí donde se forjó una reputación como defensor de los pobres, un título que lo acompañaría toda su vida. AMLO fue más que un político. Fue un activista, un narrador y, sobre todo, un hombre de gran tristeza y esperanza. Con su cabello canoso, su cálida sonrisa y su estilo sincero, se ganó el corazón de millones de mexicanos, pero también enfrentó duras críticas de quienes lo consideraban demasiado idealista o irrealista. Su trayectoria es la historia de un hombre de un pequeño pueblo que llegó a liderar una nación, llevando el sueño de un México más justo, pero también enfrentándose a los duros desafíos de la política y la vida. La mayor tristeza en las más de 7 décadas de vida de AMLO fue la muerte de su primera esposa, Rocío Beltrán Medina, el 12 de enero de 2003, debido a complicaciones del lupus. Rocío, estudiante de sociología a quien AMLO conoció mientras daba clases en la Universidad Autónoma de Juárez, en Tabasco, no solo fue su pareja, sino también su camarada, con quien compartió sus primeros años de ardua trayectoria política. Se casaron en 1978 y Rocío estuvo a su lado durante los días difíciles mientras luchaba contra la corrupción y la injusticia en Tabasco, participando regularmente en sus campañas y cuidando de su familia para que pudiera centrarse en sus ideales. Rocío padecía lupus desde la década de 1990, una enfermedad autoinmune que fue debilitando gradualmente su cuerpo. A pesar del dolor persistente, se mantuvo optimista y continuó apoyando a AMLO. Cuando falleció en 2003, a los 44 años, AMLO se sumió en un profundo dolor. Rocío fue quien más me comprendió, dijo en una inusual entrevista sobre su vida personal. No solo fue mi esposa, sino también mi compañera, quien me recordó que cada lucha vale la pena si se logra justicia. Su muerte dejó un vacío inconmensurable en su corazón, y la citó con frecuencia como inspiración para sus políticas de salud durante su presidencia. Tras la muerte de Rocío, AMLO se retiró prácticamente de la vida pública durante meses, centrándose en el cuidado de sus 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso. Sus allegados comentaron que visitaba la tumba de Rocío con regularidad. Le llevaba girasoles, su flor favorita, y a veces
rompía a llorar al estar solo ante la tumba. El dolor no fue solo una pérdida personal, sino también un recordatorio de su impotencia ante las limitaciones de la medicina y del sistema de salud mexicano, un problema que prometió cambiar cuando asumió la presidencia. Este dolor moldeó a AMLO de muchas maneras. Se reafirmó en su determinación por mejorar el sistema de salud pública, con la esperanza de que ninguna otra familia tuviera que sufrir como él. No puedo salvar a Rocío, pero puedo ayudar a millones de personas más, dijo en un emotivo discurso en 2018 al anunciar su plan de reforma sanitaria. El dolor de perder a Rocío se ha convertido en una parte inseparable de la identidad de AMLO, motivándolo a seguir luchando por una sociedad más equitativa donde todos tengan acceso a una mejor atención médica. La trayectoria profesional de Andrés Manuel López Obrador es una larga historia de perseverancia, idealismo y un incansable afán por cambiar México. Tras graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1976, AMLO comenzó su carrera como director del Instituto de Minorías de Tabasco, donde trabajó para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas chontales. Organizó programas educativos, publicó libros en lenguas indígenas y luchó contra la explotación por parte de las compañías petroleras, especialmente Petróleos Mexicanos, Pemex. Este trabajo le ayudó a forjarse una reputación como un activista social dedicado y cercano a la gente. En 1989, AMLO se unió al recién formado Partido de la Revolución Democrática, PRD, de izquierda, y rápidamente se convirtió en uno de sus líderes más destacados. En 1994 se postuló para gobernador de Tabasco, pero perdió ante el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Sin embargo, aprovechó la derrota para denunciar el fraude electoral y los daños ambientales causados por Pemex. Lideró protestas y marchas, entre las que destaca el Éxodo Democrático de 1992, una larga marcha desde Tabasco hasta la Ciudad de México que captó la atención nacional y consolidó su reputación de líder inquebrantable. El primer gran éxito de AMLO llegó en el año 2000, cuando fue elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México, uno de los cargos más influyentes de México. Durante su mandato, de 2000 a 2005, implementó políticas sociales revolucionarias, como un programa de pensiones para mayores de 70 años, la construcción de vivienda asequible y mejoras en la infraestructura de transporte. También lanzó el proyecto Segundo Piso, una autopista elevada en la Ciudad de México que ayudó a descongestionar el tráfico y se convirtió en un símbolo de su liderazgo. Estas políticas lo convirtieron en uno de los políticos más populares de México, con un índice de aprobación del 80% al dejar el cargo. La carrera de AMLO alcanzó su máximo esplendor con su victoria en las elecciones presidenciales de 2018 con el 53% de los votos, representando al partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que fundó en 2014. Durante su presidencia, de 2018 a 2024, implementó importantes reformas como el aumento del salario mínimo, la expansión de programas de bienestar social como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y la nacionalización de varias industrias estratégicas. Sus conferencias de prensa matutinas diarias, conocidas como La Mañanera, se han convertido en un fenómeno cultural, atrayendo millones de visitas en YouTube y permitiéndole mantener una conexión directa con la gente. En 2023, su canal de YouTube fue reconocido como el mejor canal de transmisión en vivo en español de Latinoamérica, con casi 50 millones de horas de visualización. Sin embargo, la carrera de AMLO no ha estado exenta de reveses y controversias. Uno de los mayores fracasos fueron sus dos derrotas presidenciales en 2006 y 2012. En las elecciones de 2006, perdió ante Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional,
PAN, por tan solo el 0,56% de los votos. AMLO alegó fraude electoral y encabezó protestas masivas en el Zócalo de la Ciudad de México exigiendo un recuento. Sin embargo, el Tribunal Federal Electoral rechazó su solicitud y la derrota lo dejó profundamente deprimido. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero sabía que tenía que seguir adelante por la gente que creyó en mí, dijo en una ocasión. En las elecciones de 2012, AMLO volvió a perder ante Enrique Peña Nieto, del PRI, por un margen mayor, 38% a 32%. Esta derrota lo llevó a decidir abandonar el PRD y formar Morena, una decisión audaz pero arriesgada. Durante este periodo, enfrentó el aislamiento de algunos antiguos aliados y las críticas de los medios de comunicación, que lo consideraban demasiado radical. Durante su presidencia, AMLO también enfrentó críticas por su gestión de la pandemia de COVID-19. Fue criticado por minimizar la gravedad de la pandemia, negarse a usar mascarilla en público y no implementar medidas estrictas de distanciamiento social. Como resultado, México registró alrededor de 330,000 muertes por COVID-19 a principios de 2021, una de las cifras más altas del mundo. La economía mexicana también se contrajo un 8,5% en 2020, su peor desempeño desde la Gran Depresión de 1932. Estos reveses han hecho que muchos cuestionen su capacidad para liderar durante una crisis. La política de AMLO de abrazos, no balazos, para reducir la violencia del narcotráfico también ha sido criticada por su ineficacia. Los índices de delitos violentos se han mantenido altos durante su mandato, con más de 34,000 homicidios al año entre 2018 y 2023. Muchos creen que no ha logrado garantizar la seguridad de su pueblo, una de sus principales promesas de campaña. A lo largo de su carrera, AMLO ha vivido muchos momentos que lo hicieron llorar por la presión, la responsabilidad y la dedicación. Un momento memorable fue el éxodo por la democracia de 1992. La marcha de 2 meses desde Tabasco a la Ciudad de México se desarrolló en duras condiciones, con días de caminata bajo un calor sofocante y noches durmiendo a la intemperie. AMLO comentó que hubo noches en las que se sentó solo, mirando a sus simpatizantes exhaustos y llorando porque sentía el peso de la responsabilidad. Lloré porque sabía que habían depositado sus esperanzas en mí y no podía defraudarlos, dijo. Tras perder las elecciones de 2006, AMLO ofreció una conferencia de prensa en el Zócalo ante miles de simpatizantes. Mientras hablaba de su sueño de construir un México más justo, se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas. Perdimos las elecciones, pero no perdimos nuestros ideales, dijo, provocando lágrimas en muchos de los presentes. El momento fue grabado y se convirtió en un símbolo de su resiliencia. Durante su presidencia, AMLO también lloró en varias ocasiones al conocer a personas en situación de pobreza. Durante una visita a Chiapas, en 2019, una madre soltera lo abrazó y lloró al agradecerle el programa de subsidios que había ayudado a sus hijos a ir a la escuela. AMLO se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas y luego dijo que se sentía orgulloso y a la vez desconsolado de que tanta gente aún necesitara ayuda. Momentos como estos demuestran que AMLO no solo es un líder, sino también una persona sensible, profundamente afectada por las historias de su pueblo. El mayor logro de AMLO fue su victoria en las elecciones presidenciales de 2018, donde obtuvo el 53% de los votos, una victoria aplastante sin precedentes en la historia moderna de México. Como candidato de Morena, AMLO derrotó a sus oponentes del PRI y el PAN, dos partidos que habían dominado la política mexicana durante décadas. La victoria no solo fue un hito personal, sino también el inicio de lo que él llamó la Cuarta Transformación, un movimiento para transformar la sociedad mexicana
de una manera más justa y transparente. AMLO ha logrado muchos logros significativos durante su presidencia. Aumentó el salario mínimo en un 60% entre 2018 y 2023, uno de los mayores aumentos en la historia de México, mejorando la vida de millones de trabajadores. Sus programas de bienestar social, como Sembrando Vida, apoyo a los arboricultores y Jóvenes Construyendo el Futuro, capacitación y empleo para jóvenes, llegaron a más de 10 millones de personas, brindando oportunidades a quienes se quedaron atrás. También nacionalizó varias industrias estratégicas como la petrolera y la eléctrica para reducir la dependencia de empresas extranjeras y aumentar la soberanía económica. Otro éxito fue la construcción del Tren Maya, una vía férrea de 1.500 kilómetros que conecta estados del sur de México, impulsando el turismo y el desarrollo económico en zonas pobres. Si bien el proyecto fue controvertido por su costo e impacto ambiental, se convirtió en un símbolo de la ambición de AMLO de modernizar México. Además, sus conferencias de prensa de la mañanera han transformado la forma en que los líderes se comunican con la ciudadanía, creando un canal de diálogo directo sin precedentes. Con millones de visualizaciones diarias, la mañanera no solo es una herramienta política, sino también un fenómeno cultural, que ayuda a AMLO a mantener un fuerte apoyo popular. El éxito de AMLO también radica en convertir a Morena en una fuerza política dominante. A partir de un nuevo partido fundado en 2014, Morena obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso mexicano en 2018 y ha mantenido su influencia después de su mandato. Esto demuestra el liderazgo y la visión a largo plazo de AMLO en la construcción de un movimiento político sostenible. Además de sus fracasos electorales en 2006 y 2012, AMLO ha enfrentado numerosos desafíos durante su presidencia. Uno de los mayores fracasos ha sido su manejo de la pandemia de COVID-19. Ha sido criticado por minimizar la gravedad de la pandemia, negarse a usar mascarilla en público y no imponer medidas estrictas de confinamiento. En una ocasión, dijo: "Lo mejor es seguir viviendo con normalidad", una declaración que se volvió polémica a medida que se disparaba el número de muertes. Para 2021, México había registrado más de 330,000 muertes por COVID-19 y la economía se contrajo un 8.5%, su peor desempeño en casi un siglo. Estas cifras han dañado la reputación de AMLO, especialmente entre los críticos internacionales. La política de AMLO de abrazar, no disparar, en su enfrentamiento con los cárteles de la droga, tampoco ha logrado los resultados deseados. A pesar de sus esperanzas de reducir la violencia mediante programas sociales, las tasas de homicidios siguen siendo altas, con más de 34,000 homicidios al año entre 2018 y 2023. Un hecho impactante fue la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en 2019, después de que el cártel de Sinaloa amenazara con recurrir a la violencia. La decisión fue criticada como una señal de debilidad, socavando la confianza en la capacidad de AMLO para brindar seguridad. Otro desafío son las tensiones con los medios de comunicación y las organizaciones internacionales. AMLO critica frecuentemente a la prensa, calificándola de periodismo corrupto, prensa fifí, lo que ha provocado enfrentamientos públicos con periodistas y medios de comunicación. También ha sido criticado por recortar fondos para organismos independientes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha generado preocupación en muchos por el deterioro de las instituciones democráticas. Finalmente, el proyecto del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, si bien se consideran logros, también han enfrentado críticas por sobrecostos e impactos ambientales. Muchos críticos han argumentado que AMLO ha priorizado proyectos simbólicos por encima de abordar problemas urgentes como la salud y la educación.
AMLO siempre ha buscado construir un México más equitativo, donde las comunidades pobres y marginadas tengan oportunidades de desarrollo. Uno de sus logros más contundentes ha sido la erradicación de la corrupción, o lo que él llama la guerra contra la mafia del poder. Ha implementado reformas para aumentar la transparencia, como la publicación del patrimonio personal de los funcionarios públicos y la reducción de los salarios de los altos líderes, incluido él mismo. Su declaración pública de patrimonio, que muestra que solo tiene $23,000 en ahorros y ninguna tarjeta de crédito, es un testimonio de su compromiso con la simplicidad y la transparencia. Otro logro es mejorar la vida de los pobres. Programas como Sembrando Vida, que ayuda a los agricultores a plantar árboles y proteger el medio ambiente, y Jóvenes Construyendo el Futuro, que brinda empleo y capacitación a jóvenes, han sacado a millones de personas de la pobreza. Según cifras del gobierno, más de 10 millones de personas se han beneficiado de estos programas entre 2018 y 2024. AMLO suele decir, cada sonrisa de mi gente es la razón por la que sigo luchando. AMLO también ha trabajado para proteger los derechos de las comunidades indígenas, un ideal que se remonta a sus inicios en el Instituto Tabasqueño de los Pueblos Indígenas. Impulsó políticas que construyeron escuelas y hospitales en zonas rurales y preservaron la cultura indígena mediante programas de educación y arte. En una ocasión declaró, «Quiero dejar un México donde nadie se quede atrás». En definitiva, AMLO ha dedicado su carrera a convertir a Morena en un movimiento político sostenible. El control del partido en el Congreso y su continua influencia después de su mandato son un testimonio de su visión a largo plazo. Espera que Morena continúe, luchando por la justicia social y la verdadera democracia, incluso después de que él deje el cargo. El amor y el matrimonio de AMLO han sido una travesía emocional, llena de alegría y dolor. Su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina fue un capítulo crucial en su vida. Se conocieron en la Universidad Autónoma de Juárez, donde Rocío era una apasionada estudiante de sociología. La pareja se casó en 1978 y tuvo 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso. Rocío fue la fiel compañera de AMLO, apoyándolo durante los difíciles años de su lucha contra la corrupción y la injusticia en Tabasco. Participó regularmente en sus campañas y asumió el rol de cuidadora de la familia para que él pudiera centrarse en sus ideales. Sin embargo, la enfermedad de lupus de Rocío puso a prueba su matrimonio. Cuando ella falleció en 2003, AMLO cayó en una profunda depresión. En una ocasión, compartió que sintió que la mitad de su mundo se había ido y luchó por continuar su rol como padre y líder. Este dolor no solo fue una pérdida personal, sino también la presión de criar a 3 hijos solo mientras continuaba su carrera política. En 2006, AMLO se reencontró con Beatriz Gutiérrez Müller, periodista y escritora que había trabajado en el gobierno de la Ciudad de México durante su etapa como gobernador. Se conocieron en un ambiente profesional, y Beatriz se sintió atraída por la dedicación e idealismo de AMLO. Se casaron el 16 de octubre de 2006 y tuvieron un hijo, Jesús Ernesto, nacido en 2007. El matrimonio con Beatriz le brindó a AMLO nueva estabilidad y alegría, pero no estuvo exento de desafíos. Beatriz, académica independiente, ha rechazado el rol tradicional de primera dama, lo que en ocasiones ha generado tensión, ya que el público esperaba que desempeñara un papel político más visible. A pesar de esto, Beatriz ha sido un gran apoyo para AMLO. Ha aparecido con frecuencia a su lado en eventos públicos y sus publicaciones en redes sociales han demostrado un fuerte apoyo a su esposo. En una publicación de 2018 escribió, «Siempre estamos juntos, somos una sola fuerza». Su matrimonio también ha enfrentado falsos rumores,
como rumores de divorcio en 2024, que AMLO ha negado públicamente, insistiendo, «Seguiremos juntos». La familia de AMLO, especialmente sus hijos, y Beatriz Gutiérrez Müller, han sido un apoyo constante en sus momentos más difíciles. Tras la muerte de Rocío, sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso, se convirtieron en un gran consuelo. Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo, compartió en una entrevista que su padre intentaba ocultar su dolor a sus hijos, pero que a menudo lo veían sentado solo, mirando fotos de Rocío. Mi padre siempre intentaba ser fuerte por nosotros, pero sabíamos que estaba sufriendo, dijo. Beatriz, quien llegó a la vida de AMLO 3 años después de la muerte de Rocío, se convirtió en una parte integral de la familia. A menudo hablaba de cómo AMLO convirtió su tristeza en motivación. En una entrevista de 2018 con la BBC, Beatriz declaró: Andrés cargó con el dolor de perder a Rocío, pero lo transformó en fuerza para luchar por los más débiles. Me dijo que toda política social era una forma